Vamos a hacer una entrevista con el presidente Francisco Fernández Ochoa. Bien. Bueno, vamos a hacerle unas 10 preguntas y esperamos que responda con sinceridad, brevemente, pero con claridad. Muy bien. Bien, usted es el presidente del Partido Liberal, orientado hacia el centro. ¿Nos puede aclarar qué tipo de centro es su partido? ¿Nos estamos refiriendo al partido UCD que lideró el señor Adolfo Suárez? ¿Al partido de centro UPyD de Rosa Díez? ¿O al partido de Ciudadanos de Albert Rivera? ¿Cuál de ellos? Miren, en el continuo político español, a izquierda, centro y derecha. Nosotros nos ubicamos de manera natural en el centro político. Eso quiere decir que somos un partido estructural. Los que me han mencionado, por ejemplo, UPyD y Ciudadanos, no son estructurales. Una idea estructural es importante para nuestra sociedad, porque vertebra exactamente qué es lo que necesitamos, políticamente hablando. En ese sentido, el Proyecto Liberal Español es un partido de corte liberal y de centro político. Sí que se podría decir que al estilo, por ejemplo, de la UCD, que es uno de los partidos a los que usted ha mencionado, ha hecho referencia al principio. Muy bien. ¿A qué sector de la población o sectores les va a beneficiar votarles a ustedes? ¿A los empresarios, trabajadores, autónomos, parados, inmigrantes, pensionistas? ¿A quién beneficia? El beneficio de una política liberal que sea realmente liberal es para todas las personas que tengan una concepción moderada en nuestra sociedad. Evidentemente no puede satisfacer a todo el mundo porque siempre habrá quien por un fanatismo, una ideología demasiado extrema, no cree en la prosperidad o en el progreso, en la solidaridad que pueda plantear un partido como el nuestro. Por lo tanto, sí que nos enfocamos primero hacia los jóvenes, hacia los emprendedores, hacia los sectores liberales, las profesiones que realmente tienen que ver o decir mucho con nuestra forma de pensar y de hacer la política. Estos sectores sí que están plenamente identificados y le puedo asegurar que son una gran mayoría también y muy amplia. Es lo que solemos decir personas que en estos momentos están decidiendo con su voto, con lo que ellos quieren que sea España, una manera de decidir, una manera de hacer política completamente diferente a todo lo que existe hasta ahora. Pero les va a beneficiar. ¿A un autónomo le va a beneficiar votar a plie y le va a bajar los impuestos? Si hay algo que hay algo que nos caracteriza, si hay algo que nos caracteriza realmente es que somos muy prácticos. Nuestra teoría siempre va acompañada de una acción. Por lo tanto, no entendemos la política si no está reflejada en nuestra sociedad y realmente produce los cambios que nosotros consideramos adecuados para que el sistema mejore. Decía Kant, uno de los grandes pensadores ilustrados, que el progreso debe ser hacia mejor. Lo que no podemos decir es que estamos progresando porque hay unas promesas que luego no se cumplen con los presupuestos, por ejemplo, del Estado. Eso no es práctico. Por lo tanto, nuestras políticas sí que tomarán tierra y afectarán a muchísimas personas que, si confían en nosotros, verán un cambio positivo en sus vidas. ¿Y nos podría dar algún ejemplo para cada uno de estos sectores? Sí. Unas medidas pequeñas. Fíjese, lo más importante, hemos dicho que somos estructurales, por ejemplo, en la educación. La manera de tener una educación que se corresponda con ese emprendimiento, con los sectores de esta sociedad que necesitan ahora mismo trabajo y que, como no tienen una educación adecuada a la realidad, pues no son productivos. Estamos pensando en la formación profesional, en darle a nuestros jóvenes un sector de trabajo en el que puedan decir que tienen una profesión. Estamos pensando en los gremios, volver a sistemas que realmente se han visto que en el pasado funcionaban bien y que se han descartado porque parece que ser moderno quiere decir tener una idea general de todo, y no es cierto. Tenemos que formar muy bien a nuestros jóvenes y sería una de nuestras políticas estructurales principales. Pero también a los mayores que están desempleados o que están trabajando con condiciones no muy buenas. No muy los buenas. Empresarios, a estas personas que ya están trabajando y están aportando el dinero a España, hay medidas, ¿no? Hay muchas medidas, sí, totalmente, porque no puedes entender el progreso de una sociedad que se enfoque en los jóvenes sin atender a nuestros mayores, que están en este momento completamente desamparados. Les recuerdo que ese avance tecnológico, por ejemplo, algo tan sencillo como a tener que hacer las gestiones en los bancos que han cerrado sus oficinas, se ha convertido en obstáculos reales para nuestros mayores. No podemos dejar que las personas de más de 50 años, porque hay unas políticas centradas en los jóvenes, evidentemente no sirvan, sino que precisamente son la guía y son muy necesarios para complementar esa formación de la que yo le acabo de hablar. No podemos entender las prácticas de estos jóvenes en empresas que no estén instruidas por personas con experiencia. Por lo tanto, esa experiencia en un sistema meritocrático, que es lo que plantea nuestro partido, tiene el mayor de los sentidos. Aquí no se descarta a nadie, lo único que se hace es que se le da a cada uno su lugar.
Desde hace años, el pueblo español está absolutamente decepcionado con los políticos. Y se ve en las urnas, ya no hay mayorías absolutas. Ahora toca pactar con otros partidos. En el caso de que Plie llegara al poder, pero sin llegar a tener una formación completa de gobierno y necesite pactar con alguien, ¿hacia dónde va a mirar primero? ¿Partidos de la izquierda, de derecha, nacionalistas o tal vez estos nuevos partidos pequeños que están subiendo con mucha fuerza gracias a esa desilusión? ¿Hacia dónde va a mirar Plie para pactar? Esta es una de las cuestiones que tenemos muy claras porque no queremos cometer los errores que otros partidos que han dicho que son liberales han cometido. Si se hace un pacto o un acuerdo será por nuestros programas ideológicos, será por las medidas precisamente prácticas que hemos comentado antes que hay que poner en marcha. No haremos un pacto ni con la izquierda ni con la derecha si no se aprueban nuestras medidas primero, si no se aplican nuestros programas. Por lo tanto, tenemos muy claro que esto no va a ser un canje de sillas, ni va a ser un acuerdo solamente por el poder. Ese tipo de políticas tienen que terminar. Precisamente la política en la que estamos instalados en este momento es el problema. La política no puede ser parte de un problema, sino que tiene que ser la solución. Y tenemos un grave elemento, que es precisamente que con esta política, al no haber acuerdos, al no haber pactos de Estado, no podemos solucionar la educación, no podemos hacer un pacto de Estado por la vivienda, también muy importante, por las cuestiones de la sanidad y sobre todo por las fuerzas del Estado. Es decir, debe haber una idea de España estructurada, parecida en todas partes igual, para que eso pueda avanzar, para que esa unidad permita que demos pasos adelante. Si los partidos políticos están divididos, están instalados en esta política que no es eficaz, solamente están mirando por el enfrentamiento y el poder, huyen, se distancian completamente de esa política de pactos que es tan necesaria. Pactos de Estado es una de nuestras propuestas fundamentales y que nosotros como liberales nos comprometemos a poner en marcha. ¿Y no va a ceder? No vamos a ceder precisamente al extremismo, que es lo que le he comentado antes, en coherencia. Por lo que le he dicho al principio, el Partido Liberal no puede pactar con extremistas. No puede llevar adelante estas políticas con ideas de izquierda extrema o con ideas de derecha extrema. Tendremos que pactar con los que realmente se acerquen en ese continuum político a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer en España, a nuestra forma de proponerle a los españoles una solución a sus problemas. Y al hilo de esta pregunta, ¿Plie quiere ser el que gobierne España o se conforma con ser la bisagra, la muletilla del otro partido, el que regule? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Ser el presidente de España? Mire, las aspiraciones que pueda tener, tanto personales como de partido, no dependen de nosotros. Dependen de nuestro trabajo, evidentemente por una parte, pero dependen de los españoles. Dependen de la democracia y dependen de las urnas. Estamos convencidos de que si ese trabajo lo hacemos bien, tendremos unas amplias mayorías que nos permitirán gobernar en muchos sitios de España. Si eso lo conseguimos, le estaremos dando a los españoles algo que están pidiendo, y es un partido estructural, serio, de centro, moderado, que no entra en políticas dispares a lo que está sucediendo en Europa, sino que realmente planteamos una senda liberal, un camino que hay que transitar, que beneficiará a los jóvenes, a las personas mayores y sobre todo a los que creemos en una democracia que ya está empezando a ser madura en nuestro país. Sí, pero los españoles nos gusta nuestra idiosincrasia, es de tener un líder. Queremos un líder, entendemos lo que usted dice, pero ¿quiere ser usted el presidente de España? Si yo voto a Plie es para que gobierne España y no sea el segundo. Se lo voy a decir muy claro, lo están haciendo tan mal, están gestionando nuestra política de una forma que los españoles no se merecen y hay precisamente puntos de inflexión que nos dicen que esto necesita de un cambio y necesita de un liderazgo. Ese liderazgo vendrá por aquel político que proponga la unidad de España y los españoles lo apoyen. Si eso lo conseguimos, que es nuestro proyecto y es nuestra idea de un proyecto común de toda España, desde luego el Plie gobernará y conseguiremos grandes cotas de poder. Ese es su deseo. Así es. Muy bien. Economía. ¿Sobra dinero en España? ¿Estamos pagando demasiados impuestos? Porque este año el gobierno español ha regalado 1.000 millones de euros a Ucrania, 650 millones al Banco Mundial y otros tantos millones a otros países de Hispanoamérica y de Sudáfrica. ¿Cuál es la política de los impuestos de Plie? Mire, la soberbia es un problema en la política y lo han cometido muchos políticos de altura. Ha habido presidentes del gobierno que despreciaban la economía, que decían que grandes cantidades económicas para afrontar proyectos estructurales de un país, pues que eran poco dinero o que no servían de mucho. Eso no lo va a hacer un partido que está centrado precisamente en que la economía funcione bien. Para nosotros es todo muy importante y generar una economía que esté saneada y que llegue sobre todo a los más necesitados es una de las premisas que tenemos en nuestro partido.
Por lo tanto, no sobra dinero, no estamos en disposición de regalar nada a nadie, sí que estamos para redistribuir y hacer unos cambios, unos ajustes en nuestra política que nos hagan más eficaces. Mire usted, lo que no podemos soportar es que el dinero que se tenga en España venga a través de subvenciones, por ejemplo, de la Unión Europea, y precisamente por no tener un perfil técnico ni personas que estén preparadas para poder pedir esas subvenciones, perdamos el 90% de la inversión europea en España. ¿Nos sobra el dinero? No, en absoluto. ¿Necesitamos el dinero europeo? Sí. ¿Por qué no nos preparamos? ¿Por qué no hacemos cambios burocráticos para que todo eso sea mucho más sencillo y España tenga realmente un peso específico, el que se merece por población y el que se merece por tradición occidental? Y tener ya una faceta dentro de Europa. Otros países la han abandonado. El Club Europeo ahora mismo no tiene a Inglaterra, por ejemplo, que es uno de los grandes valores que hemos tenido hasta este momento. España debe aprovechar las oportunidades. No se ve esa iniciativa. El liderazgo al que usted se refería anteriormente es precisamente en estos términos, en poder decir que los españoles nos merecemos una política que nos dé soluciones a un nivel que en este momento estamos viendo que está más preocupado por su propio poder y lo que son las cuestiones internas de partido que no realmente los intereses de los españoles. Pero a la práctica, llegado en el poder, ¿va a hacer una revisión de los impuestos? ¿Los va a bajar? ¿Los va a subir? Porque el próximo mes no suben el IRPF de la electricidad. No se puede con tanto impuesto. Y entiendo Europa, pero aquí en España estamos pagando demasiados impuestos. Incluso los autónomos ya no pueden más con esos impuestos que cada mes están pagando. ¿Va a revisarlos? Mire, cualquier revisión, en un sentido radical, le sugiero, por ejemplo, las políticas de Milei como libertario, o un ejemplo muy claro que tenemos en el ministro de Economía inglés, que hizo ese tipo de promesas revisionistas, y automáticamente, al cabo de un mes, tuvieron que destituirle porque hacía inviable la práctica del país. Un partido liberal es sensato. Todo lo que se revisa implica redistribuir, eficacia, optimizar los recursos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver exactamente dónde están las necesidades, ver de qué forma tenemos que aportar esa solución para que esas personas que necesitan aportaciones se vean completamente resarcidas, pero cuál es la forma de producir esa riqueza. ¿De qué manera tenemos que continuar en un sistema en el que sea realmente rentable poder vivir? Le pongo otro ejemplo. Recientemente Podemos, en el Congreso de los Diputados, ha aprobado a nivel nacional el que el escudo social se prorrogue durante un año más. En el caso de Palma, por ejemplo, en Baleares, tendremos el escudo social prorrogado 6 meses, durante 6 meses. ¿Eso va a hacer viable que la MT, las empresas públicas, durante 6 meses puedan permitirse no tener ni siquiera un ingreso que cubra el servicio? Pues en la política liberal lo que entendemos es que los servicios deben prestarse aunque sean deficitarios, pero si se hace una buena gestión no tienen por qué ser deficitarios. Por lo tanto, no entendemos que la gratuidad del servicio completa durante tanto tiempo sea un buen mecanismo a la hora de plantear problemas económicos que no existirían si se hiciera una recaudación mínima. Eso no implica tener grandes ganancias para la administración como hasta ahora, porque desde luego implicaría revisar el billete para que fuera justo para el ciudadano y que permitiera cubrir ese ingreso. Esa es la lupa que aplicamos los liberales. Es la forma práctica de hacer las cosas. Lo que ocurre es que la gente, pues, la verdad es que se ha quejado mucho de que tenía que volver a pagar el transporte de la ET. Evidentemente, pero también le puedo asegurar que al mismo tiempo que hay muchos que se quejan de que tienen que volver a pagar porque se han acostumbrado evidentemente a no hacerlo, hay otros muchos que nos damos cuenta de que eso es inviable y de que realmente provocará más problemas que no realmente soluciones. Yo estoy de acuerdo con un servicio público de calidad que sea suficiente y que tenga un precio que sea asequible para los ciudadanos. Y estoy seguro de que en esa idea también se instalarán muchos que tienen la prudencia de saber cómo funcionan las cosas. Bien. Tenemos más de 2,5 millones de parados. Gente preparada, pero está desempleada. Incluso inmigrantes que están residentes aquí legalmente tampoco encuentran trabajo. El gobierno actual dice que en 3 años va a legalizar 900.000 inmigrantes. La mayoría de ellos están viniendo por patera. Son una población marroquí, argelina, siria, que está provocando agresiones, violaciones, robos, ocupaciones de casa. En el proyecto liberal de PLIE dice que tiene que haber un control de los inmigrantes o inmigrantes. Pero con ese tipo de inmigrantes, ¿qué solución hay? Mire, es muy sencillo. Nuestra sociedad no estaba preparada a nivel policial para asumir el tipo de delincuencia que ha venido de otros países, no solamente del sur, sino también incluso del este y del norte.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es que nuestra sociedad esté concienciada de que estamos en un momento en el que es preciso incrementar la seguridad, no solamente la de las calles, sino también nuestra defensa, tanto en las fronteras como en cualquier otro lugar, para estar al día, para estar en lo que está ocurriendo realmente en el mundo y no estar ajenos a todo lo que está sucediendo. Desde ese punto de vista, no nos fijamos tanto en quién viene de fuera, sino en lo que está pasando en nuestro país. Porque lo que no podemos permitir es que haya estos niveles de delincuencia, da igual de dónde venga. Lo que el PLIE dice es que no a la violencia, sea el tipo de violencia que sea. Por lo tanto, tendremos que dotar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los recursos y medios suficientes para poder atacar este gran problema que está creciendo y que cada vez es más grave. Esos recursos, en este momento, por la idea política que se tenga desde el gobierno, no se están repartiendo, ni se están dando al nivel que se necesitan. Hay claros ejemplos como los que usted está poniendo. Hemos visto lo que pasó, por ejemplo, con las narcolanchas que pasaron por encima de guardias civiles, o la grave problemática de esas violaciones que usted me comenta, que se están incrementando y que producen una gran inseguridad, que fíjese es contradictorio: o protegemos a la mujer o la dejamos completamente desamparada a la hora de que pasen estas cosas. Por lo tanto, creo que esa coherencia es la que un partido liberal puede aplicar con mucha firmeza. Le pongo el ejemplo del Partido Liberal australiano. En el momento en que se aplican este tipo de políticas que son firmes y serias en materia de inmigración y que son las que se deben aplicar y que el Partido Popular y el PSOE conocen perfectamente, pero que dicen que se van a aplicar y luego no lo hacen, es donde precisamente tenemos que ser muy rigurosos a la hora de que se cumplan las leyes. Sí, me ha estado hablando de seguridad. Yo le he preguntado, sobre todo, es que ya tenemos 2,5 millones de personas paradas, a las cuales les tenemos que ayudar económicamente, porque si no sería una locura. Y nos están viendo más inmigrantes que no están siendo expulsados, porque estas personas no van a encontrar trabajo aquí. Entiendo que los nuestros son primero. Entonces, ¿qué hacemos con estos 900.000 que van a llegar y los que ya están, que ya con dinero que les están dando, están agrediendo? No me importa la seguridad, es que no los queremos. Los españoles no queremos a estas personas, las queremos fuera. Y está habiendo problemas terribles en Canarias. Hay barrios en Barcelona que ya ni siquiera son españoles. No estoy hablando de seguridad, sino es que nos sobran, es que no van a trabajar aquí. Los queremos fuera. Este es el sentir. Y yo le pregunto si PLIE va a expulsar a todos los inmigrantes que no lleven papeles, no van a encontrar aquí trabajo, es que no tienen papeles. No podemos dar trabajo a los que ni siquiera con los nuestros les podemos dar trabajo. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Pulular? ¿Seguir comiendo de nuestro dinero? Porque tienen que comer y tienen que vivir en algún lugar. Y las asociaciones como Cruz Roja llegará un momento que dirán, pues no, yo tengo que cerrar el grifo. No, aquí pasa algo, no hablamos de seguridad, hablo de que hay un exceso de personas que han venido aquí y no van a encontrar trabajo, porque ya tenemos aquí gente parada. Y entiendo que PLIE va a buscar trabajo a los nuestros antes que a estas personas. Y esto es lo que yo quiero preguntar. Expulsar a estos inmigrantes. Porque esto es lo que dice todo el pueblo español. Pues va a ser tan sencilla la contestación como que ya se lo he explicado, ya se lo he dicho antes. Hay que cumplir las leyes con rigurosidad, de forma firme y muy seria. Si cumplimos las leyes actuales y hacemos cooperación, realmente ese problema que usted ha descrito perfectamente lo vamos a atacar de frente. O sea, expulsarlos. La ley contempla la expulsión, por supuesto. En el caso en el que haga falta, tal y como indican las leyes, se tendrá que prevenir un mecanismo que cumpla con la normativa europea. Eso no se está haciendo porque incluso a veces se vulnera la propia ley europea, precisamente porque no se han establecido protocolos. Ya le digo que la solución ya está hecha, la solución viene de las propias leyes y lo que falta es aplicarlas. Ya no le digo de la propia Constitución, que es suficientemente y tiene muchas herramientas por sí misma para solucionar de frente ese problema que usted me acaba de señalar. Entonces entiendo que PLIE sí va a expulsar. Por supuesto, cuando sea un asunto legal que requiere de intervención en ese punto, tal y como establece la ley, PLIE no va a tener ninguna contemplación a la hora de aplicarlo porque entendemos que es proteger a los españoles. Siguiente pregunta. Adultos que puedan tener sexo con menores. Enseñanza en colegios, universidades, institutos sobre libertad sexual. Proteger el gobierno a menores que quieran cambiar de sexo, operándoles, mutilándoles sus órganos sexuales sin previo consentimiento de los padres. Charlas, coloquios acerca de todas las diversas posibilidades de realizar sexo o utilizar la sexualidad. ¿Qué opina PLIE?
Pues lo que venimos diciendo desde nuestra constitución como partido político. No hay estudios todavía suficientes para saber cuál es el impacto que produce en un menor poder decidir por sí mismo sin ser consciente todavía de lo que le va a pasar a la hora de llevar adelante su propia decisión. Por lo tanto, como esos estudios no son concluyentes, pero ya empezamos a ver que hay muchos problemas psicológicos, hay menores que toman una decisión de la que luego se pueden arrepentir, creemos que es todavía demasiado temprano para poder facilitar medios para hacer completamente lo que sea su decisión y nada más. Eso no quiere decir que no respetemos a la persona. Plie no hace políticas sobre el sexo de la gente, sino que lo que hace son políticas que tienen que ver con los derechos humanos y con las políticas fundamentales de la libertad de las personas. Evidentemente yo puedo tener la libertad de tomar una iniciativa, pero eso no quiere decir que la seguridad social me la tenga que pagar, ni mucho menos. Sí, pero por ejemplo en los libros de texto de colegio, a los niños ya se les está incitando a través de esas páginas que deben de pensar así. Entonces el gobierno tiene un control de decirle, de poner en esos libros de cultura, de ciencia, de lo que sea. Esto no se pone todavía, son menores. Bueno, tenemos varios ejemplos que demuestran que ese tipo de políticas que hemos vivido en los últimos años en España a lo que llevan es simplemente a pedir el voto a una parte determinada de la población que cree en esas ideas, pero que no es práctico a la hora de saber cómo humanamente eso está determinando una buena elección por parte de nuestros menores o de las personas que han estado instruidas de esa manera en los colegios. Y Plie va a permitir que los padres sean los que decidan, ¿no? Los padres tienen que tener, mientras sea menor el hijo, evidentemente, una decisión hasta los 18 años, tal y como está establecido legalmente en España. Cualquier otro tipo de políticas que no pase por ahí está siendo imprudente, es una política no acertada en estos momentos en los que todavía es demasiado pronto para tomar una decisión de gobierno al respecto y que además está haciendo que libertades importantísimas de las personas se vean cercenadas. Precisamente por la idea de unos políticos radicales, como lo he dicho antes, que se han impuesto precisamente porque en la coyuntura que hemos vivido pues han hecho que esas políticas prosperen. Entonces, pero desde luego si Plie gobierna, ese tipo de políticas quedarán también frenadas. Entonces los padres pueden estar tranquilos con un gobierno de Plie. Queremos que los padres sigan siendo padres. El Estado no es la autoridad que pueda suplantar en ningún momento a un padre. Por lo tanto, habría que revisar muchas cuestiones administrativas que han hecho que la administración en ese terreno tenga un poder casi plenipotenciario. Tendríamos que volver otra vez a la tutela judicial, a cuestiones que son más moderadas, a la hora de que los padres se sientan de nuevo protegidos y que no sea la administración la que pueda hacer en cada momento lo que desea simplemente porque considera que es lo más oportuno cuando se están aplicando este tipo de políticas que son las que la llevan a una acción que desde nuestro punto de vista es errónea. Siguiente pregunta. Agenda 2030-2050. ¿La agricultura española está protegida con Plie? ¿La ganadería? ¿La pesca? Claro. ¿La minería? ¿La industria? ¿Seguiremos teniendo campos españoles y no centrales fotovoltaicas privadas? ¿Volveremos a respirar un poco más de aire fresco sin contaminación tóxica desde arriba? ¿Se dejará de manipular el cambio climático? El clima. ¿Podremos seguir conduciendo nuestros coches, sea la matrícula que sea, o si es de gasolina o diésel, por nuestras calles, el centro, ciudades, pueblos, autopistas, autovías, sin ningún tipo de restricción? Mire, hay un síntoma positivo en nuestra sociedad y es que el rey de España, Felipe VI, se ha quitado la chapa del 2030, con lo cual para nosotros ya es una excelente forma de ver neutralidad en todo esto. Vuelvo a decirle que hay políticas que tienen una connotación ideológica extrema que nos están llevando a un modelo de sociedad en la que te dicen qué tienes que comer, cómo tienes que conducir, qué tipo de gasolina tienes que ponerle, cuál es el problema climático que vas a vivir mañana porque no has tenido la previsión necesaria cuando debería ser el Estado el que tuviera esas previsiones antes, durante y después de cualquier catástrofe, por ejemplo, cosa que hemos visto que no sucede. Por lo tanto, la incoherencia está en este momento del lado de la administración, no del ciudadano. No podemos pedirle un esfuerzo hercúleo, cosas que no están en nuestra mano a personas que ya bastante tienen con llegar a fin de mes, por ejemplo. Todo eso es un esfuerzo de nuestro gobierno y desde luego no tiene que estar guiado con políticas que tengan que ver con ese radicalismo extremo de pensar que el cambio climático está llegando y voy a dedicar unos esfuerzos inconmensurables a eso cuando me estoy dejando pues, cuestiones importantísimas por llevar adelante en las listas de espera, en la propia sanidad. Hay enfermos de la que no han recibido, por ejemplo, todavía sus subvenciones. Es decir, no puedo plantear mejoras en un sistema cuando hay carencias.
Lo primero que hay que hacer es afrontar esas carencias. Pero es que ese extremismo viene de la Comunidad Europea, que es el impulsor de esas agendas. Por eso le he dicho, y le respondo a su pregunta, que debemos coger el peso específico que España tenga, porque evidentemente tanto el agricultor como ahora hemos visto recientemente que ha pasado con la pesca, están regidos por políticas agrarias comunitarias. Esas políticas agrarias comunitarias son un gran paraguas que hace y tiene una gran explicación que a España se la trate de un modo diferente al resto de países europeos. ¿Por qué? Porque ellos tienen latifundios, tienen grandes extensiones, tienen un tipo de agricultura que ya está adaptada a su propia normativa, y España tiene un terreno más pequeño, es un terreno mucho más o menos accesible, tiene más complicaciones, luego la pesca tiene que compartirla con otros países ribereños, entonces nos obliga a otro tipo de acuerdos que la PAC no contempla. Desde un punto de vista europeo no se respeta la forma de producción española. Por lo tanto, si ya tenemos ese problema que es europeo, y encima la propia política interna no es coherente con la productividad que merecen nuestros sectores más importantes, y lo hemos visto durante la pandemia, lo importante que era protegerlos, y hablo del transporte, hablo del sector primario, hablo de la pesca, hablo de lo que realmente es nuestro día a día y es la calidad del producto lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Desde ese punto de vista hay mucho que hacer, mucho por la calidad de nuestros productos, porque eso es lo que realmente nos va a poner en competencia en el propio mercado. Mire, podemos tener muchos problemas, la PAC es uno de ellos. Pero si España produce de manera competitiva y apuesta por la calidad, no tiene ningún problema porque puede resolver perfectamente esos déficits. Lo que se pierda en una cosa, podemos ganarla perfectamente por la competitividad en otra. Lo que no podemos hacer es ser, en este caso, insensatos o pensar que el mercado se regula, como decimos los liberales, de forma automática. Es que ahora mismo el huerto de Europa ya no es España, ya queda ser Marruecos. Y tendremos otros problemas añadidos. Ha hecho Marruecos también está haciendo evidentemente su política. Mercosur también ha sido uno de los que están ahora viendo una competencia, la ley Omnibus, tantas cosas. El propio Trump, que está promoviendo aranceles, o se le compra petróleo y gas, o si no promoverá aranceles que también van a perjudicar a nuestros sectores primarios. Todas esas son las cuestiones que un liberal tiene muy claras de cómo se tienen que afrontar. Precisamente es ahí donde sabemos tener cintura económica, a la hora de poder manejar o dar soluciones alternativas para que los problemas que sean graves en un momento determinado se vean muy atenuados y al final nuestra economía sea productiva para todos. Entonces, PLIE luchará. Luchará por nuestros sectores, sin hacer una economía que sea autosuficiente, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de ser los mejores en el mercado, porque España lo merece. Muy bien. Última pregunta. PLIE nació en Baleares y una de sus promesas es la de reactivar o volver a que surja la lengua balear. ¿La va a promover de nuevo en enseñanza, en medios de comunicación, libros, radio, frente a la lengua catalana que está ahora impuesta en Baleares? Ese es un problema que responde al problema catalán y no se ve igual desde Madrid o desde La Coruña, y aquí en Baleares pues tenemos ese problema de que nos han impuesto una lengua que no es la nuestra, no es la natural, no es la propia de Baleares. Y este partido tiene un compromiso muy firme con esa lengua, porque hemos estudiado, tenemos unos contactos también muy directos con las personas que vienen defendiendo que la lengua balear es la propia de Baleares y no el catalán, y tenemos unas también ideas muy definidas sobre recuperar el principio de autoridad de las escuelas, la libre elección de padres y una serie de políticas que en un momento determinado harían que desde el momento en que el partido estuviera gobernando, pues igual que tenemos que aguantar la imposición de los demás, también que se pudiera decir que a partir de ahora todos los comunicados estarán oficialmente en la lengua castellana y en la lengua balear. Y apoyar a las academias de esa lengua balear, ¿no? Sí, a la Real Academia de la Lengua Balear tiene nuestro apoyo completo, porque entendemos que es un ente muy necesario, que ha tenido un gran reconocimiento por parte del rey, y nuestra lealtad está con el rey de España. Porque ha habido mucha polémica y parece que solamente estaba Vox ayudando a esta academia, y quería saber si ustedes también estaban apoyándola también. Sí, algunos lo verán como una idea radical, cuando precisamente has visto a lo largo de toda la entrevista que precisamente nosotros somos un partido moderado y de centro, y no somos un partido lingüístico, ni mucho menos. Lo que sí somos es un partido coherente. Por lo tanto, si hay datos históricos fehacientes, estamos convencidos de que esa lengua es la propia, es la que se siente en la mayor parte de nuestras islas y es la que se quiere por parte también de muchos, pues evidentemente lo vamos a apoyar con toda la coherencia y no por eso vamos a ser más extremistas. Es un cambio bastante grande de muy catalán al balear, o sea, mallorquín, menorquín y vicenco, muchas palabras, sintaxis.
Eso tardará años. Eso tardará en implementarse, en llevarse a cabo, somos conscientes, precisamente le vuelvo a decir que somos un partido moderado y creo que hay muchas maneras, también lo estamos hablando con la propia Real Academia de la Lengua, en las que se pueden hacer estándares, en las que se pueda llegar a dar una idea mucho más sencilla de ese tránsito entre lo que nos han enseñado las escuelas supuestamente, oficialmente, y lo que realmente deberían saber nuestros jóvenes y las personas que queremos nuestra isla, ¿no? En fin, esos cambios vendrán, el Partido Liberal Español los apoyará y si hay otros partidos políticos que también lo hacen, pues bienvenido. Pero nosotros tenemos una idea propia acerca de estos temas. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.